Honduras tendrá un nuevo gobierno a partir del 27 de enero del 2022 y a las puertas de asumir el mandato popular, la presidente electa Xiomara Castro, quien se convertirá en la primera mujer que gobernará al país, al haber obtenido más de 1.7 millones de votos en las elecciones generales, cifra que ningún presidente elegido desde 1981 ha logrado obtener. Derivado de la elección de Castro de Zelaya, el Partido Libertad y Refundación es por primera vez en la historia política de Honduras elegido como un partido que no es tradicional, socavando entonces al bipartidismo, considerando su elección como histórica. Sin embargo, la próxima mandataria y sus colaboradores heredan un país en multicrisis, correspondiéndoles priorizar y atender de manera urgente la problemática política, social, económica, educativa y de salud del país. Aunque el gabinete de transición ha identificado 7 aspectos de interés: empleo, reactivación económica, atención al agro, deuda externa e interna, revisión del presupuesto y gasto corriente, inversión pública y combate a la corrupción. Esta es una situación global que deberá de trabajar en 4 años de su periodo presidencial. Según expertos, priorizar puede ser la base del éxito para la nueva gestión, teniendo que redefinir estrategias en áreas en declive, como la economía, educación, salud y pobreza, porque económicamente, gobierno tras gobierno, se han venido dilatando esfuerzos en estrategias y políticas poco productivas que, lejos de favorecer a los más pobres, han aumentado el desempleo, provocando que miles de hondureños abandonen el país de forma ilegal para buscar mejores oportunidades. En el sector salud, hoy la crisis es más aguda que en años anteriores. En medio de la pandemia, las dificultades hospitalarias dejaron al desnudo la situación sanitaria sin medicamentos, centros asistenciales e implementos médicos. Por su parte, en la educación, el confinamiento hizo retroceder más de 20 años la ya limitada calidad educativa, registrándose una disminución del 50% de matrículas escolares en los últimos 2 años, afirmó Daniel Esponda, dirigente magisterial. Cabe destacar que la tasa de pobreza en Honduras aumentó de 70 a 75% al cierre de 2021 por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, el alto costo de vida y la falta de oportunidades laborales. La pobreza podría seguir incrementando, es decir, 3 de cada 4 hondureños estarían en condición de pobreza al cierre de 2021, dijo Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Otro aspecto que marcará aún mayor diferencia en el periodo de Xiomara Castro sobre su ideario respecto al pasado es la participación en el Ejecutivo del Partido Salvador de Honduras, liderado por el famoso presentador de televisión Salvador Narrala, quien fungirá como vicepresidente y que tiene un ideal político de centro. Narrala marcó su interés por la presidencia del Congreso Nacional desde el momento en que la mandataria electa Xiomara Castro y el coordinador general del Libre Manuel Zelaya Rosales declararan que cumplirían el compromiso de la elección del nuevo titular del Poder Legislativo a manos del mediático presentador, seleccionando entonces a Luis Redondo, exdiputado del Partido Anticorrupción y ahora miembro del Partido Salvador de Honduras, quien para los expertos en política es la persona de confianza de Narrala. Señalan que el siguiente titular del Poder Legislativo debe de tener sabiduría, los consensos y aprender a saber escuchar, porque tendrá la responsabilidad de elegir cargos importantes. Habría que ver los 58, vamos a ir a una sola posición o si Luis Redondo va a lograr jalar la simpatía de las otras bancadas. Hay mucha agua que correr y necesitamos que las personas que vayan sean personas que quieran a Honduras, manifestó el diputado electo por el Partido Libertad y Refundación, Yves Avillón. Xiomara Castro llega a la presidencia con una fórmula de apoyos y aliados más diversa que la que tenía Manuel Zelaya, aseguró el secretario de Asuntos Internacionales de Libre, Gerardo Torres. Muy buenos días, Honduras. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa la mañana de este 3 de enero del 2022. El tema: abordar retos y desafíos del nuevo gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya. Y para abordar tan importante tema me acompaña Josué Murillo, representante de Sociedad Civil. Buenos días, Josué. Buenos días, licenciada Kimberly Espinosa. Un verdadero gusto estar con el pueblo hondureño nuevamente. El primer programa en el que participo en este año 2022.
y creo que va a ser un programa de lujo, sobre todo por el panelista que nos acompaña, mi estimado Julio, a quien, como le confesaba al inicio de este programa, lo sigo muy de cerca todo el tiempo. Gracias, José. Y me parece que comenzamos un año que yo le llamaría el año de la esperanza, el año del cambio para este país. Muy bien, también me acompaña, como bien dice Josué, el analista y sociólogo Julio Navarro. Gracias, Kimberly. Un placer estar con Josué, gente Joven, va, que no había nacido cuando se dice que nació la democracia en Honduras. Sin embargo, yo nací en la década que decía Ramón Oquelín, que es cuando Honduras entró en el siglo XX. Muy bien, comenzamos de lleno, Julio, con el tema, bueno, retos y desafíos de este próximo gobierno. Ya quedan 24 días para la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro de Celaya. Mire, interesante el resumen que hizo el periodista Carlos Zelayas. Un saludo a nuestro jefe de redacción. Así es, donde puso todos los indicadores y los retos que tiene la nueva presidenta de la República. Cuando uno los ve detalladamente, casi es como para tener la renuncia hecha. Pero también, como decíamos, es un compromiso de buscar enfrentarse a todos esos problemas. Yo considero, mire, que de todos los problemas anotados, hay unos problemas de carácter estructural que hereda nuestro país, que es un compromiso a más largo plazo, algunos a mediano, pero también hay otros elementos que han aparecido en estos últimos 12 años que son hechos pertinentes que se pueden resolver en forma remedial. Por ejemplo, miren, nosotros tendemos a decir que heredamos un problema en la pandemia, que heredamos desocupación, que heredamos migración y todo eso. Pero raras veces mencionamos un elemento subjetivo, que para entrarle a resolver todos esos problemas es fundamental recuperar la institucionalidad. O sea, ¿qué vamos a hacer con la institucionalidad? Porque si recuperamos la institucionalidad y le recalcamos a cada institución cuáles son las funciones que va a tener, qué compromisos debe adquirir, cómo los debe desarrollar, mire, estaríamos resolviendo parte de eso, porque ya no podemos tener un poder sumamente concentrado en la voluntad de una persona. Por eso es que muchas de las acciones prometedoras que puede tener este gobierno pasan inicialmente por el Congreso Nacional. Y ese organismo llamado Congreso Nacional, nosotros vimos que los electores lo dieron diverso, no lo dieron unánime como se lo dieron a la presidenta. Entonces ahí hay que comenzar a hilar acuerdos, si es posible lograr consensos sobre algunos temas de país. Entonces, en estos días que faltan, yo digo que faltarán unos 15 días para que realmente esté constituido la Junta Directiva del Congreso para discutir una agenda. Porque vean, nosotros todavía en Honduras estamos valorando dónde quedó cada quien, pero no qué va a hacer cada quien. Y necesitamos entrar rápidamente a eso. Ya las valoraciones de quién perdió, por qué perdió, qué le faltó hacer y todo eso, ya al 3 de enero salen sobrando. Hoy es lo que a ver qué aporte van a dar los partidos de oposición, si realmente se van a reinventar como partidos de oposición y los partidos de gobierno que van a llegar a manejar el Congreso Nacional, sabremos cómo van a actuar como poder ganador, porque los conocemos nada más como oposición y en algunas veces ni como oposición, sino como contestatarios completos del sistema, ¿va? Aunque todas esas cosas, yo creo que es muy importante los acuerdos que puedan llegar a nivel de las bancadas del Congreso Nacional. Yo le había dicho que yo he visto que incluso hasta el Partido Nacional no aparece tan radical sobre eso, ¿va? Pareciera que ellos se dan cuenta de lo que pasó en estos 12 años y que al final, qué bueno que ahora se han dado cuenta, porque qué tal que no se darán cuenta de eso. Entonces, el darse cuenta de todo el deterioro que ha habido,
si puede hasta contarse con ellos para pactar políticas públicas a largo plazo o a mediano. Josué Murillo. Bueno, voy a retomar donde lo dejó mi estimado Julio. Y yo quiero, ya que acabamos de entrar este año 2022, voy a evocar una canción. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una ganadora, Xiomara Castro. Me dejó un Consejo Nacional Electoral que se probó en el campo de batalla y al final de cuentas salió bien librado. Yo creo que fortaleció la democracia, esa institucionalidad que había caído en decadencia y que había generado una gran apatía de parte del pueblo hondureño. Y ahí Julio mencionó algo importantísimo, que creo que es la tarea primordial de Xiomara Castro y de su gobierno, y también de los diputados y diputadas del Congreso Nacional: recuperar esa institucionalidad, esa confianza ciudadana. No se puede construir democracia, no se puede construir Estado de Derecho con instituciones endebles, como la dejó el Partido Nacional y estos 8 años, 4 de gobierno legítimo, 4 de gobierno ilegítimo, por esas elecciones que nosotros vimos en el 2017, que fueron realmente un hazmerreír a nivel internacional. Pero aquí lo importante es darle vuelta a la página, sin olvidar los desaciertos del pasado, porque ese es un gran pecado que cargamos los hondureños y hondureñas. Tenemos una memoria histórica corta y nos han educado para tener una memoria histórica corta. Entre más rápido olvidemos las arbitrariedades y los abusos del poder, más rápido la pueden repetir y pueden generar esos ciclos viciosos históricos que nos llevan a un estado como el que tenemos en este momento, un estado degradado, una democracia endeble. Y por eso estamos tan esperanzados con este nuevo gobierno. Pero otro elemento que mencionó Julio que a mí me parece importante: la oposición pasa a ser gobierno. Y aquí, hablando de una manera muy coloquial y directa con el público que nos acompaña, a quien agradezco por cierto su atención, es que no se pueden dar con la piedra en los dientes. Decir una y otra vez: Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, violaron la Constitución, no respetaron la separación de poderes, que es un principio fundamental de la democracia y del Estado republicano. Decir también o denunciar el nepotismo, la ministra sin cartera en su momento, o el entorno más cercano del señor todavía presidente, que cometió tantos abusos, y después llegar a la presidencia de la República y hacer exactamente lo mismo, daría un muy mal testimonio de un gobierno que nace con mucha legitimidad, con mucho respaldo popular, y como dijo Gerardo Torres, y también felicito, por cierto, esa nota con la que abrimos este foro, con mucho apoyo internacional. Todas las delegaciones internacionales se han puesto a disposición del nuevo gobierno. Ese es un buen mensaje que envía la comunidad y la cooperación internacional para iniciar con el pie derecho todos estos 4 años, que yo espero que sean 4 años de cambio. Pero de nuevo, importante que tomen nota los amigos y amigas que van a entrar ahora al gobierno. No se pueden dar con la piedra en los dientes en el tema de no respetar la separación de poderes. El involucramiento de la familia es muy importante. También estamos a la expectativa. Yo creo que, y aquí hay que tomar nota de manera muy puntual, estamos esperando, porque una de las grandes críticas que tuvimos con el gobierno anterior es poner a personas que no sabían absolutamente nada de ciertos temas a cargo de secretarías de Estado tan importantes como la de salud, la de educación, que son los pilares fundamentales sobre los cuales podemos construir calidad de vida y prosperidad para el país. Y por eso estamos también a la expectativa de qué tipo de personas, qué tipo de perfil nombrará Xiomara Castro para las secretarías de Estado más importantes del país. Y eso es muy importante también, porque mire, uno de los actos simbólicos que yo más valoro del primer discurso, cuando Xiomara Castro se expresó ante el pueblo hondureño y expresó su victoria, fue que tuvo
a los dos partidos aliados a su derecha y a su izquierda. No tuvo a sus correligionarios, tuvo a los miembros de la alianza de la oposición. Y eso mandó un mensaje claro. Ahora vamos a ver si solamente nombra personas de su partido o también va a tomar en cuenta al PINU, al Partido Salvador de Honduras, o inclusive a profesionales de muy alto nivel que sean independientes. Que esa última lo veo muy difícil, pero creo que lo más importante es que ponga a las personas correctas en los puestos claves, que puedan generar cambios. ¿Qué tipo de, digamos, de mecanismos y de acciones de transparencia va a impulsar? Porque ese es otro tema pendiente, el tema de la lucha contra la corrupción. Y creo que no han descansado en estos feriados de Navidad. Para ellos no fueron feriados. Los vi reunirse con distintos sectores, con el Consejo Nacional Anticorrupción, con sector campesino, con, grupos en situación de vulnerabilidad, y creo que han estado afinando esas agendas que van a impulsar a través de políticas públicas que yo espero que sean construidas de manera participativa desde las bases hacia arriba. Julio, se ha comenzado, con esta comisión de transición después de las elecciones y esos acercamientos con los diversos sectores. ¿Esto es positivo? ¿Se había visto en gobiernos anteriores que iban a entrar o cómo lo analizan ustedes? Mire, siempre han habido comisiones de transición, algunas más partidarias que otras. Recuerde que venimos de una relación muy bipartidista y es la primera vez que tenemos una opción de un tercer partido que no ha ejercido el gobierno como tal, aunque sus componentes tienen experiencia de haber gobernado en el 2006 para acá. Entonces, estas comisiones es casi protocolario, o sea, porque nunca el que se va dice cómo está la situación, sino que dice de cosas macro. El problema es el diagnóstico que usted tenga para haber lanzado el discurso promocional en la campaña, porque ese diagnóstico le dice que si usted numeró problemas es porque tiene insumos para afrontar esos problemas. Y yo le vuelvo a recalcar un poco de la institucionalidad. ¿Sabe por qué? Porque también es tentadora la ruptura institucional para cualquier gobierno que llega. Uno aquí solo se acuerda un poco de Weber, cómo planteaba esas cosas. ¿Será tentador para el nuevo presidente del Congreso tener esa ley orgánica que le heredó el presidente actual a Oliva? Donde le da el poder absoluto de decidir presupuesto, de decidir todo, de decidir hasta si hay sesión o no hay sesión, o si se da presencial o no. Vamos a ajustar 2 años de que no hay sesiones presenciales. Eso es tentador, esa ley. Entonces, una nueva junta directiva del Congreso va a ser realmente una junta orgánica, integrada, o realmente vamos a tener eso. Ese es un primer indicador que del Congreso debería salir. El compromiso de las bancadas de hacer una ley orgánica del Congreso Nacional de otro tipo o reformar aquellos artículos que le dan un poder omnímodo al presidente, porque no debía ser. La Junta Directiva es un organismo colegiado. Mire, yo soy de lo que a este momento creo que si el elector nuestro, que el libre se le llama el soberano, distribuyó los poderes en el Congreso y en la presidencia los magnimizó. O sea, ¿con qué legitimidad le dijo, doña Xiomara, usted es la presidenta? Nadie la va a cuestionar, y nadie la cuestionó. Pero le dice el Congreso, no. Mire, si el voto de doña Xiomara, en libre, hubiera sido vinculante con el voto de diputados, libre tuviera 71 diputados, sin problema. Pero el elector no dijo eso. El elector dijo 50 allá, 44 allá, con todos los errores que ustedes tienen, pero tienen 44, pues. El otro 22 allá, y el otro 10, y otro 1 y 1. Entonces le distribuyó. Eso quiere decir que hay un mandato, pónganse de acuerdo por el país, para que tampoco haya supremacía y que la supremacía vaya a crear abuso.
Totalmente. Y entonces yo creo que los diputados también tienen que ver eso. Para el país, a mí me parece que sería lo ideal un Congreso Nacional pactado sobre agendas. Y ahorita hemos estado discutiendo quién va a ser el presidente. O sea, los acuerdos van en eso y deberían de ir. Estos son los acuerdos que llegamos. ¿Quién es la persona que realmente puede liderar estos acuerdos? Pues busquémoslo, pues. De los compromisos que se han tenido, pero busquemos quién puede liderar eso. ¿Es tentador para un nuevo gobierno la ley de secretos de Estado? También. Aprobaron una ley de secretos de Estado de 30 años. Bueno, pero la promesa fue Entonces, pero una vez en el poder, ¿uno es tentador eso? Sí es Claro, tentador. claro que sí. ¿La gente votó contra eso? Sí, votó contra contra eso, eso. contra todos esos abusos. Entonces, ¿tiene el Congreso la obligación de derogar esas leyes? Sin duda. Y eso no puede ser después de un mes, más de un mes. No se le puede dar para llegar a los acuerdos y derogar todas esas leyes. Usted ve lo otro, todos los fideicomisos que se crearon a 30 años. ¿Se imagina fideicomisos a 30 años? Que uno no sabe que con la volatilidad financiera que hay, que a 30 años esos bancos no existan. ¿Cómo fueron cambiados todos los bancos en Estados Unidos? Pero nosotros creamos fideicomisos a 30 años. Increíble, sí. Increíble, va. Impresionante. Entonces, ¿cuánto cuestan esos fideicomisos, va? ¿Cuál es la oportunidad que cobra un banco? Entonces, eso también hay que verlo. ¿Eso toca intereses económicos en el país? Pues sí. Entonces, Kimberly y Josué, que eso quiere decir que los acuerdos ya no son suficientes con la clase política que está representada en el Congreso, sino que hay que buscar los gremios que todavía tienen poder. El sector privado todavía conserva el poder. El otro sector social, ahorita vemos que está sacando la cabeza. Sí. Sí. Yo he dicho que están sacando la cabeza, fíjese, y la gente se asusta. ¿Y estos 12 años qué han hecho? ¿Dónde estaban? Pues yo manejo mi teoría, que es que la misma elección fue una manifestación de perder el miedo. Entonces, que estas organizaciones han perdido el miedo y creen que hay que ver su agenda gremial. Y yo hasta el momento le voy a decir, las organizaciones gremiales, sociales que se han pronunciado, tienen una agenda sectarizada nada más. ¿Cómo quedo yo? ¿Qué me van a dar a mí como organización? Y todo eso. ¿Y el país? Y mire, en eso las organizaciones gremiales deberían de darse algún tipo de espera o de vacaciones. ¿Va? Primero arreglemos el panorama general del país y luego veamos nosotros cómo nos insertamos dentro de esa agenda. Pero de principio venir a decir, como dice un sindicato ahí, desde el 2006 me deben aumentos salariales y este es el momento de que me los paguen. Sí. Y eso es normal que cualquiera lo sienta dentro de un gremio, pero el país necesita este momento entrar en una discusión de ese tipo. Yo creo que no. Yo creo que la deuda general que tenemos con Honduras va más allá, mire, de las deudas particulares que se tienen con cada gremio. Entonces, los acuerdos trascienden a la política como tal y se tiene que llegar a acuerdos con sectores privados. 20 de enero del 2014 se aprobó la ley del trabajo por hora. Así, sin consultas de los gremios ni nada. ¿Eso hay que derogarlo o hay que reformarlo o qué? ¿Necesita usted platicar con el sector empleador? ¿O con el sector que ofrece empleo? Sí necesita. Porque puede hacer que abruptamente le trastorne algunos modos de acumulación de capital que ya tienen esos sectores conforme a esa ley. Entonces yo vuelvo a repetir, mire, el reconstruir el marco jurídico, y Josué que es abogado lo sabe, es sumamente importante para dar pasos firmes. Ok, recobro la institucionalidad, José, a través de que cada institución obviamente haga lo que le corresponde y aplique la ley. En ese sentido también está el combate a la corrupción que debe de ser desde el aparato estatal hacia afuera, tengo entendido. Totalmente. Y mire, me disculpo porque es esto, la forma en la que voy a graficar
la institucionalidad hondureña es un tanto violenta. Pero imagínese usted, y esta era una práctica, por cierto, en los 80s, que tomen a la institucionalidad de Honduras, que sea un ser humano, lo suban a un avión, esté a 3.000 pies de altura y lo tiren hacia el suelo. Se le quebró todo el esqueleto. Así está nuestra institucionalidad. Eso es lo que decía mi amigo Julio. Así está Honduras en este momento. Así tenemos al Estado de Honduras. Por los desaciertos, por las malas decisiones, no solamente de los últimos 8, 12 años de gobierno, los últimos 30, 35 años de nuestra democracia. Desafortunadamente, hemos tenido una serie de reformas a lo largo de nuestra historia que nunca se han terminado. La reforma agraria, la reforma del sector de seguridad, la reforma de justicia, la reforma fiscal, la reforma económica y las reformas electorales, que ese es otro gran tema que todavía nos quedó pendiente. Y de nuevo, es un tema que está directamente relacionado con la calidad de nuestra democracia. Pero regresando al tema de la institucionalidad, el combate contra la corrupción es fundamental. Y ese combate se debe dar no solamente por el gobierno que está entrando, sino también por el Congreso Nacional de la República. Recordemos un aspecto fundamental. El Congreso es el que elegirá en los próximos años al Fiscal General de la República, al Fiscal General Adjunto, a la Corte Suprema de Justicia, que esa elección de la Corte siempre la hemos catalogado como la repartición del pastel entre los nacionalistas y los liberales, dejando a un lado la meritocracia. Lo que importa para esos partidos políticos, o lo que ha importado, es la afinidad, o más bien la lealtad político-partidaria del candidato, y no sus méritos profesionales y su recorrido de vida también personal, que eso pesa. Y aquí lo que tenemos que hacer, si no se quieren dar de nuevo, como decíamos, con la piedra en los dientes, son audiencias rigurosas en las que se tome en cuenta estos méritos profesionales, que se haga inclusive consultas con el pueblo hondureño, que sean audiencias abiertas de las que salgan los mejores profesionales, los mejores hondureños y hondureñas. Queremos que sean personas probas, personas honradas, honestas, que tengan principios, valores y que lleguen a pelear frontalmente contra la corrupción, ya sea en el Ministerio Público o que lleguen también a fortalecer la democracia en la Corte Suprema de Justicia. No podemos tener una justicia subordinada a intereses políticos, que es lo que hemos visto una y otra vez. No podemos tener una justicia selectiva que se le aplica con severidad a los campesinos, a los defensores del ambiente, a los defensores de derechos humanos, y de manera muy laxa, muy superficial a los que tienen poder. Aquí se reparten los sobreseimientos definitivos como si fueran naipes, y eso realmente indigna. Y yo creo que es una de las cosas que debemos observar y que debemos pedirles a nuestros nuevos diputados y diputadas del Congreso. Y por eso creo que el pueblo también, en un acto de sabiduría y yo creo que de espíritu democrático, no le dio el poder absoluto tampoco a Xiomara Castro. Creo que fue bueno. Eso se llama pesos y contrapesos, que en la democracia es fundamental. Y aquí retomo lo que tú decías, Julio. ¿Qué rol va a jugar el Partido Nacional de Honduras? Si es un freno para los buenos cambios que quiere impulsar el Congreso Nacional y también el gobierno de la República de Honduras, el Poder Ejecutivo, van a seguir cavando un hoyo del que no van a poder salir. Y aquí viene otro rol importante, que no quiero dejar de mencionarlo. El Partido Liberal fue castigado severamente por todos estos años de complicidad, por haber sido consorte del Partido Nacional y sobre todo impulsar las malas decisiones que han afectado la institucionalidad hondureña y la calidad de vida del pueblo hondureño. El Partido Liberal tiene una deuda histórica muy grande y sobre todo una responsabilidad de repensarse y de ya desplazar
a un montón de gente que más bien está dañando el partido. Bueno, están hablando ellos mismos de como una depuración, van a una convención y ahí pueden haber algunos cambios, manifiestan ellos. Dicen ellos que sí, pero quieren poner de caras para reunificar y fortalecer al partido a las mismas personas que lo hicieron entrar en decadencia. Entonces, me parece a mí que también eso es... yo creo que todavía no han tocado suelo, que no entienden bien cuál es la percepción que tienen los no liberales, los que no predican entre conversos en su partido, los que no se dan a tol con el dedo mutuamente. ¿Cómo los vemos desde afuera? ¿Cómo lo ve el pueblo hondureño? ¿Por qué fueron castigados a nivel presidencial? Ahora, a nivel municipal todavía tienen mucha fuerza. Y eso solo me lleva a pensar de que lo del voto cascarón sí funcionó. Que Mel le dijo a sus ex correligionarios, miren, díganle a sus bases que voten por ustedes como alcalde, voten por usted como diputado, pero que voten por Xiomara. Y eso funcionó. Pero regresando a la deuda histórica, el Partido Nacional, si no se repiensa, si no se reforma, si no se reconstruye, el Partido Liberal también, y tienen un rol más cercano a la dignidad humana en el Congreso Nacional, el pueblo hondureño va a seguirles pasando factura. Este es el momento de hacer las cosas bien. Y creo también que para Xiomara Castro, hacer las cosas bien quiere decir escuchar a todos los sectores, porque esta es una práctica que la vimos una y otra vez en el gobierno anterior. El gobierno anterior hacía lo siguiente, y también el Congreso anterior. Llamaba a los dirigentes campesinos, llamaba a la sociedad civil o a ciertos representantes que comulgaban con su forma de gobernar o su forma de legislar, los sentaba, les tomaba una foto y decían, lo socializamos lo suficiente. Aquí están los dignos representantes de la sociedad civil que eran otros consortes del poder. Yo creo que Xiomara tiene que sentarse con esos representantes del Partido Nacional dentro de la sociedad civil, de otras fuerzas internacionales dentro de la sociedad civil, pero también con otros sectores que han sido excluidos históricamente, con todos y todas, no ser selectivo. Y sentarse y escuchar y construir agendas. Y como decía Julio, y aquí está la fórmula para que este gobierno sea eficiente y sea exitoso, que tome primero los temas de país, que reconstruya ese esqueleto que tiraron desde las alturas y que se fue a estrellar al suelo, y que es nuestro amado país, nuestra amada institucionalidad, la reconstruyan y que de manera paralela trabajen en planes para abordar esos temas puntuales que quieren los grupos puestos históricamente en situación de vulnerabilidad, como los afrodescendientes, el pueblo lenca, los ambientalistas. Mire, tanta gente que sufre, los migrantes retornados que no tienen oportunidades, pero reconstruyendo la institucionalidad. La educación, tenemos una educación precaria, carente de innovación, sobre todo en tiempos de COVID, eso es inaceptable. Una salud que ha sido, yo creo que el caldo de cultivo para la corrupción, los hospitales móviles, todo lo que se ha hecho con el tema de las vacunas. Tenemos el tema de infraestructura, de fomento al agro, que es importantísimo. La seguridad alimentaria en Honduras, somos el tercer país en América Latina con mayores niveles de inseguridad alimentaria. Eso es indigno y eso da vergüenza. Entonces tenemos que volver al campo, pero de una manera distinta a como se hablaba en los 60, 70, 80. Tenemos que regresar, pero con emprendimiento, con innovación, tratando de revertir esas condiciones que nos llevan a la inseguridad alimentaria, a la malnutrición, a la desnutrición crónica, sobre todo de la niñez. Son muchos temas pendientes, pero coincido al 100% con lo que decía Julio. Sin reparar el esqueleto, que es nuestro andamiaje institucional, nuestro marco normativo, que ha sido tan pisoteado una y otra vez, con estas leyes como la ley de secretos, Código Penal. el Código Penal, no vamos para nada. Es decir, porque el mismo gobierno y los mismos legisladores se van a encontrar con frenos dentro de nuestro marco normativo. Entonces, eso es importante. El tema de la seguridad también, Julio. Kimber, hay una
Hay una cuestión que decía Josué, es la corrupción. Sí, combate a la corrupción. El problema, me parece a mí, a este momento de la corrupción es que la institucionalidad que en Honduras se ha creado para vigilar el comportamiento honesto, recuerda, Tribunal Superior de Cuentas, luego Comisión de Transparencia, luego Consejo Nacional Anticorrupción y una gran cantidad de mecanismos, ¿va? Y los norteamericanos pusieron eso en el pacto de las ayudas del siglo XXI. Pusieron ahí, ¿va? Y no lo hemos cumplido. Yo a este momento lo que veo es que esos organismos institucionales que se crearon para tutelar el funcionamiento del Estado con relación al uso de los bienes va a salir sobrando a este momento. Yo percibo que aquí en adelante va a haber un auditor que es la población, y que eso ya no van a tolerar, porque veo que han ido perdiendo el miedo. Sí. O sea, que ya no van a esperar 4 años para sacarlos, mientras los fondos desaparecen. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Porque vean, no es lo mismo gobernar con movimientos sociales totalmente, como decía Josué, de consortes del gobierno, que eso no es fácil irlo constituyendo, le digo. Necesita mucha inversión en dirigentes para volverlos a relacionar. Y cuando vemos los otros indicadores que el gobierno tiene que tocar, ya que son los de carácter económico, y comenzando por lo que decía Josué, es la seguridad alimentaria. Mire, uno ve en estos días, yo he notado la conflictividad en el Bajo Aguán. Sí. Es el cuento de nunca acabar. Conflictividad en el Bajo Aguán. Y mire, cuando uno platica con gente de mi edad, dicen, vos no, hombre, si esas tierras eran de los campesinos, recordás Isleta, recordás aquí, recordás allá, y eso las vendieron, ¿y hoy qué reclaman? Le digo, ¿sabes cuál es el problema? Que hoy son otras generaciones que no tienen nada que ver con eso, vos. Que es cierto que sus abuelos, sus papás fueron parte de eso, y que por falta de identidad, por falta de conciencia como tal, vendieron eso. Pero eso hoy ellos se han reproducido socialmente ahí y se encuentran excluidos de oportunidades. Y entonces le digo, hay leyes hoy que frenan cualquier otro tipo, la ley de modernización que creó el gobierno de Callejas. Entonces hoy todos los sectores exigen un nuevo reparto de las fuentes de alimento, un nuevo reparto. Y eso el gobierno lo debe entender. Y los empresarios también deben de entenderlo. Porque mira, ahí hay que buscar acuerdos, porque no le hace bien al país, a la seguridad jurídica, de que de la noche a la mañana a un empresario le tengan tomado todas sus propiedades, toda su finca. Eso nos crea a nosotros una inseguridad terrible, que alguien lo puede ver nada más desde el punto de vista social, de acuerdo, pero el Estado es todo, todo, es leyes, es todas esas cosas. Entonces, eso también hay que verlo con mucho cuidado. Puede ser que así como los sindicatos dicen, este es el momento de reivindicar lo que me deben, así también digan grupos del agro que este es el momento de saltar los alambrados que están sembrados sobre una ley que les creó el Estado. Y entonces ahí hay que saber, mediar. Ese respaldo? Entonces hay que buscar otra vez el diálogo. Totalmente. Y un diálogo prometedor, pues, no un diálogo de nada más desmovilizar, sino un diálogo prometedor. Déjenos arreglar todo esto, ¿cómo vemos? ¿Cómo lo arreglamos? Porque al Estado como tal eso le falla. Fíjese que, por ejemplo, seguridad alimentaria a este momento. Usted le pregunta a un campesino de 360 que costaba la urea, vale 1,000 lempiras. El 12, 24, 12 de 550 vale 1,100, 1,200 lempiras. Entonces uno dice, mire, en este invierno, ¿cómo va a sembrar un pequeño productor? Sí. Y más con el cambio climático, ¿Cómo va a sembrar? Y entonces, bueno, aquí volvemos. ¿Y qué hacemos para bajar eso? Sí. Y mire, hoy hay 2 factores. Uno que siempre ha estado, que es los precios del petróleo.
tiene que ver con fertilizantes, tiene que ver urea. Pero mire, ahorita está otro elemento que no va a desaparecer este año que viene, que es el atascamiento que hay en los puertos del MUT, de donde vienen todos esos insumos. Sí. Vea, el cambio que hay del flete, de $2.500 que costaba el flete de un furgón que viene cargado de urea, hoy vale $16.000. Ese flete, porque los barcos están los puertos están atascados. Entonces, vea, ¿cómo hacerle frente a eso? ¿Cómo el Estado le hace frente a eso para que el campesino pueda sembrar? Si tiene usted el otro problema. Le dice el Tratado de Libre Comercio, no, traiga el maíz de Estados Unidos. Sí. Más cómodo, es más claro. Entonces usted quiebra todo ese sector de supervivencia en base a una agricultura casi minifundista. Los quiebra social, económicamente. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Esos no tienen posibilidades de migrar, porque para migrar se ocupa otras condiciones de solidaridad de algún momento. Entonces, vea, estamos ante un problema realmente grave y que no se debe nada más a factores internos como tal. Entonces, eso hay que explicarle a la gente. El Estado debe buscar cómo subsidia en este momento, por esos dos factores que leí, cómo subsidia la agricultura. Porque de lo contrario, nadie le va a poder comprar un saco de urea, un saco de fertilizante para sembrar la manzana de tierra si no tiene precios de garantía del maíz cuando lo cosecha, del arroz, de los frijoles, no tiene nada, pues. Entonces, eso se puede buscar desde arriba de la legislación, no. Hay que buscar acuerdos transparentes, ¿no? O sea, no acuerdos, como dice Josué, para volver los consortes míos, sino para volver los consortes del país, ¿pa? O sea, que apuesten por el país como tal. Entonces, mire, esos son temas nuevos, delicados, ¿pa? Que uno cree que son estructurales, sí, pero agravados por las condiciones en este momento de la pandemia. Muchas veces también del abandono, Julio. ¿Cómo lograr, Josué, ese apoyo nacional, obviamente de todas las organizaciones y los grupos organizados, pero también ese respaldo internacional, de ir dando esos pasos que no debiliten el gobierno, sino que por el contrario logren ese respaldo para todas las políticas públicas que son necesarias para desarrollar obviamente el país? Esa es una pregunta muy interesante, Kimberly, sobre todo porque no podemos negar que somos una pieza muy pequeña en un ajedrez geopolítico muy grande. Un ajedrez geopolítico que nos acerca a los Estados Unidos de América. No podemos decir de que nosotros dependemos de otra fuerza o que digamos nuestra relación es mucho más sólida con otra potencia del mundo. Y yo creo que marcó mucho las reuniones que tuvieron dos delegaciones de los Estados Unidos con la candidata Xiomara Castro, bueno, ahora presidenta electa Xiomara Castro, para definir, digamos, cuál es ese marco de cooperación, pero también la voluntad que yo he escuchado de varias expresiones de la cooperación internacional. Me ha tocado darles análisis de carácter político a la Mesa de Derechos Humanos del G16. Y a todos les escucho el mismo discurso de esperanza, de querer trabajar codo a codo con este gobierno en temas que son prioritarios para ellos. Así como los grupos tienen agendas muy particulares, los sindicatos, también la cooperación. Mire, no podemos decir la cooperación internacional. Hay cooperaciones internacionales, es decir, cada uno tiene su agenda. Unos tienen agenda de acceso a agua, otros tienen agenda de seguridad alimentaria. La Unión Europea tiene una agenda mucho más robusta porque tiene el sector de justicia, el tema de innovación y emprendimiento, trabajar con mancomunidades. Tenemos a USAID, por ejemplo, que está trabajando muy de cerca con diversos implementadores para revertir las condiciones que generan migración, que es el tema primordial para ellos. Frenar las migraciones desde los países de América Latina y el Caribe. Y esas agendas las quieran impulsar con un gobierno que genere entornos habilitantes para la cooperación.
y que les aseguren que sus acciones van a tener éxito. Al tiempo también que aseguran que esos fondos no serán canalizados de forma arbitraria y se van a prestar a alta corrupción como lo hemos visto en los últimos años. Vemos cicatrices de esa corrupción en nuestra capital, el Trans 450, que no olvidamos ese acto en el que el Banco Interamericano de Desarrollo también fue cómplice abierto, tratando de minimizar y ocultar esas cosas. También les he dicho a la cooperación internacional que ellos han sido en muchas ocasiones, no toda la cooperación, pero mucha de ella, cómplices, porque en ciertos momentos han guardado silencio o han querido minimizar los actos de corrupción y después dicen o abanderan el tema de lucha contra la corrupción. Esa doble moral internacional, esa doble moral nacional también está presente, pero es algo que tenemos que ir revirtiendo nosotros. Llamar las cosas por su nombre es tan importante y no en el momento en el que muerto el rey, vive el rey. Ahorita cualquiera puede criticar a Juan Orlando Hernández. Fue en un momento histórico oportuno en el que muchas voces se levantaron para, digamos, criticar las acciones arbitrarias del gobierno. Pero regresando a la cooperación tiene un rol fundamental de acompañar no solamente al gobierno, pero también a la sociedad civil en la construcción de las políticas públicas y en su implementación efectiva. Y entre esas políticas públicas, la de lucha contra la corrupción, las políticas públicas orientadas a reactivar el sector o varios sectores de la economía, a fomentar el agro, la innovación y el emprendimiento, son fundamentales para salir del subdesarrollo. También el tema que lo menciono una y otra vez porque para mí la educación encierra un tesoro, es el tema de innovar en la educación de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que, o el gobierno tiene que invertir grandes cantidades del presupuesto en el tema de educación, asegurar suficiente disponibilidad de centros educativos, maestros bien capacitados y pagados, pero también vincular esa educación con la seguridad alimentaria, porque un niño que no tiene nada en el estómago no va a aprender nada. Y para eso necesitamos también generar fuentes de empleo para sus padres. Es decir, todo está conectado, por eso decimos que los derechos humanos están interrelacionados, porque el cumplimiento de uno implica también la realización de otro derecho humano. Y por eso el enfoque de derechos humanos debe ser primordial en este gobierno. Y de nuevo, José, creo que una pregunta, sí. ¿Esos derechos humanos están en el cóctel de la cuenta del milenio? Así es, También. y si los cumplimos tenemos acceso. Se puede calificar. Y además nos vamos acercando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero por eso, Julio, es importante también que este gobierno se siente con todos, escuche y, como tú decías muy acertadamente, que no le dé atol con el dedo a la gente solo para bajar las tensiones, porque ya estamos cansados de ese tipo de dinámicas. Necesitamos que se escuchen, que nos digan, ok, perfecto, miren, primero vamos a reconstruir el andamiaje estatal, pero no se impaciente. Tenemos este plan, pero que enseñen con propuestas, con planes, con tiempos, con los resultados esperados, cómo se van a abordar los temas, porque solo con retórica, con discursos, no se cambian las realidades del país. Y creo que ha comenzado bien Xiomara. No hay plan de gobierno más leído hoy por hoy que el que presentó ella hace unos meses. Mire, me toca viajar por todo el país por mi trabajo real, es decir, de implementar proyectos. Y yo escucho a la gente decir, mire, pero es que en el plan de gobierno de Xiomara dice esto, ahora tiene que cumplirme. Y escucho a otro sector, mire, me dio tanta risa porque les preguntaba a unos trabajadores de las meloneras del sur, ¿y usted conoce el Código Penal? Sí, bueno, sí sé que existe, no lo conoce. Les preguntaba de otras normas jurídicas, no las conoce. Y el plan de gobierno de Xiomara, sí, ese sí, mire, aquí dice tal cosa. Y entonces me maravillaba por ver el grado de estudio que ha tenido. De interés. De interés
en ese plan de gobierno. Ahora toca, como dijo Julio, ejecutarlo y cumplirle a la gente. ¿Cómo ejecutarlo, Josué, Julio, cuando Josué, el aparato Kimberly, estatal está bastante obeso Kimberly, también? Sí, y lo que dice Josué, esa lectura del plan Sí. y escuchar del plan es en dos corrientes. Unos lo ven esperanzador y otros lo han leído para fiscalizarlo. También. Ah, sí, A ver claro. si- En las dos vías. A ver si lo compro. ¿Cuánto te vas a tardar en hacer ¿Cuánto esto? te vas a tardar? La otra cosa que decía Josué, el gane de Xiomara ha creado enormes simpatías afuera. Sí. Bueno, la vicepresidenta Kamala Harris viene para la toma de Yo, posesión según lo que ha a trascendido. los norteamericanos nunca los había visto Tan emocionado. tan emocionados y tan alegres, que hayan venido a tutelar preelectoral y manifestados post-electoral, y que les han dicho a la gente, aquí no hay espacio para fraude. Sí. Ni anden pensando eso, porque las tentaciones de los que están ahorita existían. Bueno, al grado tal le voy a decir, es tal el seguimiento que tienen los norteamericanos ahorita, que ayer el ex jefe de la policía entró libremente Sí. a Honduras. Ramón Así Sabillón. es. Si todavía migración y todavía está en manos del gobierno. Ujú. Pero quiere decir que ese gobierno no tiene capacidad para actuar ante una persona que se les había fugado como tal del país. Eso indica lo que dice Josué, que esas simpatías internacionales que hay. Y mire, otra cosa que planteaba Josué, la mayoría de toda esa cooperación externa fluye al país a través de organizaciones privadas, o sea, o las ONG que le llaman y todo eso. Vea, esa es otra cosa que hay que reconstruir. Regular, Porque también- mire, la desprestigiaron tanto. Cuando el gobierno se dio cuenta que ese era el mecanismo de fluir la corrupción, Sí. y se metieron el gobierno a crear ONGs para Sí. sacar Dinero. su plata. Imagina, desprestigiando las organizaciones que surgieron de sociedad civil para cumplir una función de agua, una función de medicina, de material didáctico para una escuela, de arreglar para un aula. Ellos se apropiaron de eso. Pero perdón, Julio, solo un comentario porque es importante no olvidar. También de las iglesias, mire, salieron a decir, estos hospitales móviles vienen a Son lo robustecer mejor de... la salud. Escuchaba un pastor decir, no, son lo mejor que le ha pasado al país. Mire, se convirtieron en damas de compañía del poder, desafortunadamente. Perdón por la expresión tan peyorativa. Damas de pero compañía. No, pero las damas del ajedrez. Sí, exacto. Las damas Exacto. del ajedrez. Entonces, Kimberly, veía el deterioro que hay en todo eso. Entonces, ¿cómo recuperar la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales, que son muy importantes? Y eliminaron otra gran cantidad de organizaciones que se habían creado, porque incluso las consideraban que estaban compitiendo con ellas. Claro. Mire, crearon ONGs hasta para repartir sillas de ruedas. Y las ONG que existían para ese tipo, las eliminaron. Porque dijeron que ya estaban en desuso, que estaban aquí, que estaban allá. Entonces, vea, el proceso es delicado en función de la corrupción. Y tenemos que, sin duda, tocar esas cosas puntuales. Muy bien, vamos a ver en este instante la nota de la llegada de Ramón Sabillón y cuáles son las expectativas que se genera, porque ya trasciende que podría ser el titular de la Secretaría de Seguridad. Regresa al país luego de 5 años al menos de estar en el exilio. El exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sabillón Pineda, regresó a Honduras, luego de permanecer por 5 años en el exilio en los Estados Unidos, como consecuencia de haber capturado a los jefes del cartel Valle, y podría ser nombrado como el nuevo ministro de Seguridad en el gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro. Yo huí por mi vida. ¿Pero por qué? Por haber servido al pueblo, en el cumplimiento de la ley y para fomentar que el pueblo tuviera esperanza de muchas cosas. A su regreso general y como virtual ministro de Seguridad. Todavía eso estoy expuesto a lo que la señora presidenta electa ella disponga. Por lo pronto un llamado, y voy a acudir a su llamado como un patriota que ama este país
para ponerse mis buenos oficios. Si ella así lo considera pertinente, ella sabrá que sí, lo que va a decidir. Savillón Pineda ingresó por la terminal aérea sanpedrana Ramón Villeda Morales, donde lo esperaba parte del equipo de transición del nuevo gobierno, y lamentó los duros momentos que le tocó pasar para proteger su vida. El que ha cometido una infracción a las leyes y a los reglamentos de la policía, ese tiene que ser sujeto de sanción. ¿Va a haber una nueva reestructuración entonces? Claro, no, eso es un hecho que tiene que darse. Las generaciones tienen que ser protegidas. Y no quiero decir que otras no también, pero otras ya tienen raciocinio, pero tenemos que cambiarle esa identidad de ese rostro humano al gobierno que hoy con esta mujer que ha ganado, que ha hecho historia en el país y que ha vencido democráticamente a los opositores. El ex jerarca policial detalló que está a disposición del nuevo gobierno y de aceptar el nombramiento. Arguyó que mejorará los procesos de selección de la policía y la nueva imagen de la misma. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Josué Murillo, sus consideraciones en torno a la llegada de Ramón Savillón. Yo conocí hace muchos años a Ramón Savillón cuando trabajaba el tema de seguridad y justicia. Y recuerdo que él era un director de la policía muy abierto. Es decir, recibía a la sociedad civil, escuchaba, acompañó varios de los procesos y me dio mucho pesar cuando vi toda la dinámica injusta a la que fue expuesto. Pero sobre todo por personas que en algún momento llegaron a pedirle su acompañamiento cuando él dirigía a la policía y después... La misma gente que validó esto de los hospitales móviles fue la gente que le dio en la nuca a este señor. ¿Que lo depuraron? Sí, lo depuraron. Y la misma gente que salió en ese anuncio que yo tengo guardado y que no lo voy a borrar nunca, porque siempre quiero recordar quiénes fueron esos cómplices del autoritarismo y de las arbitrariedades que tuvo el gobierno. Alguno de ellos manifestó, es el momento de perdonar. Sí, claro, pero porque les conviene. Mire, ese discurso que me parece que es terrible, porque siempre que el poderoso comete una arbitrariedad, hay que darle la vuelta a la hoja, hay que perdonar, No, yo le dije, démosle vuelta a la hoja, pero sin olvidar quiénes fueron los actores que nos han llevado hasta este punto y quiénes han sido los corruptos a los que también hay que pasarle factura. No es que ya viene un nuevo gobierno y nos olvidamos de la corrupción. No, eso no es así. Ni olvido ni perdón. ¿Sabe por qué? Porque por culpa de esos corruptos de cuarta categoría, muchos de nuestros hermanos y hermanas tuvieron que tomar la ruta migratoria y muchos han perdido la vida o han regresado con discapacidades por no encontrar condiciones de vida en este país. Y creo que es importante que no olvidemos eso. Tampoco es de olvidar quiénes fueron los que validaron esos discursos. Por eso yo hago, memoria de esos actores que salieron diciendo esto es una maravilla, los hospitales móviles. No, yo no olvido quiénes son. Y en la misma gente que sale diciendo no, es momento de reconciliarnos, olvídenlo, perdonen, ya es momento de... Eso ya quedó en el pasado. Ajá, pero el campesino que está peleando por sus tierras, a él sí. No, es que es un antisocial, es una persona que no cumple las leyes, que no le importa A ellos no hay que perdonarlos. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos una costumbre nefasta de poner en un pedestal al que tiene poder y de mirar hacia abajo al que está en el campo. Eso se tiene que acabar ya. Si usted se dice llamar una persona cristiana, católico, evangélico, una persona de bien, si no cree en el mismo Dios en el que yo creo, y usted prioriza a una persona porque tiene dinero y mira de menos al que no tiene, usted tiene una doble moral y usted es una persona hipócrita. Y somos una sociedad hipócrita si seguimos actuando de esa forma. Es necesario ver a las personas en su justa dimensión, en su dignidad humana. Y en ese sentido, para regresar al tema, esas mismas personas que validaron los hospitales móviles, que depuraron muchos policías que por cierto eran buenos y dejaron otros que realmente eran manzanas podridas, son los que le dieron en la nuca a este pobre cristiano que estamos viendo regresar al país. Ahora, ponerlo de ministro de Seguridad
no creo que sea lo mejor. Creo que puede ser un asesor de la presidenta, que puede ser una persona que esté en puestos claves, inclusive creo que puede tener un rol importantísimo en la reconstrucción del país, pero creo que es importante también poner caras nuevas, gente fresca, personas que no tengan esas pugnas de carácter personal con ciertos sectores. Yo creo que es para ir curando nuestra democracia, curando nuestra institucionalidad. Julio. Yo creo que interesante, mire, que comiencen a regresar los exiliados, que tuvieron que irse, como dice él, para salvar la vida, porque se metieron con el modelo de gestión que tenían en Honduras. Se metieron y están pagando. Pero también me parece a mí que el regreso de Sabión, aunque él ha sufrido y todo, es un testimonio vigente de que las cosas deben de cambiar en Honduras. O sea, que ya no volvamos a repetir casos como esos, que porque hay un funcionario que cumple con el deber, va a caer mal con el modelo de gestión que haya y tenga que irse. Y que después lo traigamos y que la gente se forme al rato una impresión de que va a haber venganza. Cuando el Estado como tal no puede ser vengativo, pero sí debe ser justo. Debe aplicar la justicia como tal. Y Josué ha traído otro elemento. Mire, hablábamos de la reconstrucción institucional, que eso decíamos era función del Congreso y todo eso, pero Josué ha planteado el otro. Mire, también las iglesias se descompusieron y ya en eso el Estado no tiene nada que ver. Entonces también la feligresía de esas iglesias está obligada a replantearse internamente, porque de administrar la espiritualidad dieron un paso para administrar la corrupción, para legitimar la impunidad, y eso no debe ser. Entonces yo creo que la presencia del señor Sabión en algunos sectores genera esperanza, porque asumen de que es un hombre informado, de que es un hombre informado y que es un hombre que puede estar eximido de complicidades, puesto que creo yo que fueron los norteamericanos los que le dieron asilo donde estar. Entonces, todos aquellos policías, como decía Josué, que fueron separados porque no funcionaban el nivel de complicidad, son gente que puede aportar en otros cargos importantes. En Honduras usted necesita desarrollar la investigación para que la justicia pueda actuar con mayor idoneidad. Se ocupa de investigación. Toda esta gente es gente muy preparada, muy formada, que como todos los hondureños, yo que soy profesor, alguna deuda tenemos con este país. Sí. Y este es el momento de cumplirla. Por eso yo le decía, yo que soy profesor, yo me asusto cuando la gente nada más pone un pliego de peticiones, derogue tal ley, derogue aquí, derogue allá, restitúyame esto, restitúyame cosas. Y el país como tal, ese que va en camino, Kimberly Josué. Yo la otra vez un director de un colegio me enseñó, mira, 23 hipotes que se habían graduado en un colegio técnico, estaban en la frontera, juntitos los 23. Híjole. El profesor le demanda, aquí estamos, miren, solo el título dejamos en la casa. Se imagina la juventud, recurso humano valioso para allá. Y entonces, eso también, dice, debemos de ver cómo creamos condiciones aquí para que la gente no se vaya, porque nos estamos quedando sin jóvenes. Josué, desde el 2010 para acá, hay 11,000 profesores jubilados que no fueron sustituidos. Entonces, hubo un señor ahí que iba hasta de candidato presidencial, vi que sacó 1,800 votos, que cerró colegios, cerró escuelas, porque dijo que habían sido creados políticamente. Entonces, mire, todo eso también necesitamos replantearnos. Y yo le digo, todo eso en diálogo. Así como decíamos, transparente. Muy bien. Kimberly, mire, no podemos nosotros volver a tener cosas tan bochornosas.
que un diputado salga del juzgado de firmar y vaya al Congreso a reformar el Código Penal y que luego no le quedó bien porque allá en el juzgado le pusieron otra variable y entonces venga y lo vuelva a reformar. Mire, el Congreso último era un taller de sastrería, le hacían la ley a su manera. Si en esto falló, volvamos a reformar, pues, volvamos a reformar. Bueno, mire, el editor de las leyes en Honduras, don Otto Martínez, ya dejó de publicar las leyes, porque cambian con una enorme rapidez. Bien, continuamos con más del foro. La entrevista, la integración ahora de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Julio, tenemos unas plantillas que dar a leer a la ciudadanía y a todos los televidentes. Líder, hay una plantilla sobre el histórico de los diputados que han habido en el país. Él es el que le decía, mire, que José no había nacido en el 81. Pues en el 81, las primeras elecciones, hay 4 partidos. Hay, mire, 82 diputados nada más. Sí. 82 diputados. Luego se fueron al extremo ya en el 85, con la crisis que hay de la opción B. Los militares salvaron al Partido Liberal como tal. Y entonces los diputados subieron a 134 diputados en el 85. Siempre, mire, hay 4 partidos. En ese tiempo, José, a los partidos Pino y DC le daban el 30% de lo que le entregaban al partido mayoritario. Vamos al 89. Todavía, siempre hay 4 partidos. Ya el Pino ahí nos sacó diputados. Nos vamos al 93. Siempre lo mismo, los 4 partidos. En el 97 aparece la UD. Cuando Calleja creó condiciones para que vinieran, que armaron su partido, crearon la UD, 128 partidos. Recuerdo que Matías Funes decía, Matías, ¿y el partido UD qué quiere decir? Un diputado, decía. Pero mire la UD en el 2001. Saca 5 diputados. 5. Sí. La UD en el 2001 creó enormes esperanzas. Josué, mire, las elecciones del 2001 es el mejor momento de la sociedad civil en Honduras. Al grado tal que la sociedad civil gravitó tanto que en el 2005 se modificó la ley electoral y aparecieran las personas, el voto individualizado. O sea, de cada uno. Antes no, usted votaba por el partido y votaba por todos los diputados. En el 2005, ¿no? Entonces la UD sigue sacando 5 diputados, 128. 2009, ya la UD baja y sube la Democracia Cristiana. Esas elecciones del 2009 están sospechosas. Recuerde, fue después del golpe de Estado. Esos 5 diputados de la DC del 2009 es el protagonismo de Arturo Corrales, ¿va? Sí, totalmente. Que ranqueó muy bien a la Democracia Cristiana y tal. 2013, ya 2013 ya aparece el Libre, sí. Aparece el PAC, siempre la UD, y mire, ya la UD saca un diputado, de 5 se vino a 1, Libre 37, y Salvador Narrala 13 diputados. 13 diputados. ¿Y lo saca dónde? ¿Por qué logró más Narrala en el 13 que en esta elección? Porque recuerden, el 13 él iba como figura en la planilla presidencial. Con la planilla presidencial. O sea que le pasó factura haberse unido al Libre. Entonces él va la figura allí con la bandera del partido PAC, saca 13. Mire, ese es el gran hito de la historia electoral de Honduras. Que alguien distinto a cualquier arraigo de partido político saque 13 diputados. Alguien me puede decir que es Libre, pero Libre jaló todos los liberales descontentos con el golpe de Estado. Era un verdadero outsider. Entonces Libre realmente era una facción mayoritaria de lo que era el Partido Liberal, pero Narrala no. Sí. Primera vez un outsider saca 13 diputados en Honduras. El 2017, ya todos conocemos con lo que pasó, saca uno nada más,
y en el 2021, mire, vuelve a sacar 2017, uno. Fíjese que Libre, mire. Pierde 7 diputados. Sí, mire, Libre de 37. Libre al final quedó con 29 diputados, porque se le fueron otros. Ya en las elecciones del 2017, Libre lleva diputados doctrinarios del partido. Nadie se fue. ¿Se acuerda de la insurrección parlamentaria? Sí. Que le logró quebrar al Libre el predominio bipartidista que había en el tribunal. Libre saca entonces en el 2017 30 diputados. Y fíjese bien, saca 30 diputados y el Partido Nacional solo es mayoría como en 48,000 votos de Libre. Al Partido Nacional le da 61 diputados y al Libre le da 30. ¿Qué viene a ver aquí? Lo que usted lo dijo antes. El elector de Libre tiene una visión presidencial del poder. El elector del Partido Liberal, cuando usted ve 26, 27, 26, 22 diputados y ve que las principales ciudades las gana el Partido Liberal, le da a entender que el Partido Liberal se quedó con una visión municipal del poder. Y son capaces, mire, de negociar, de arreglar, de establecer alianzas como tal. La APH en el 2017 saca 4 diputados y los saca fundamentalmente en Cortés, porque se equivocaron, aunque el general puede que no le parezca con aquello de alianza. Con lo de la alianza. Que mire, es otra maniobra que hace el Partido Nacional. A ellos los inscribe con el nombre de alianza. Patriótica. Porque había la alianza entre Salvador y el Partido Libre. Y por último, mire, Salvador saca 10 diputados. 10. Salvador aspiraba a sacar más diputados. 20, más de 20. ¿Dónde lo saca? Saca 4 en Cortés, 4 aquí, 1 en Lloro y 1 en Atlántida. Perdió el de Choluteca, que lo había ganado dos veces. Mire, Salvador se asusta, él dice que debe haber sacado más. Pero el voto del diputado se compone de un voto duro, que es la base, es el colchón. Lo demás que usted pueda sacar, entonces en vez de simpatizante del voto itinerante, que anda así, que pica. Pero entonces Salvador no tiene voto duro. En su partido no tiene voto duro. Por eso en Salvador usted ve que le sale gente. Se dice que Salvador representa a los jóvenes, pero el promedio de edad de los diputados que hay en el Congreso Nacional, los más viejos, son los de Salvador. Tienen casi 50 años de promedio. Médicos jubilados, por lo general, etcétera. Entonces, no es cierto eso, que represente a la juventud como tal. La juventud tiene otras lecturas. Quizás la bandera otras lecturas del poder. Otras lecturas del poder. Entonces, todo eso yo creo que esto le debe servir a la gente para analizarlo. Y ahí hay una fotografía también, mire, de quiénes han sido los... Eddie, por favor. De los ex titulares. Es una fotografía tomada del periódico La Tribuna, hay que darle los méritos. Mire, Bus Girón, liberal. Carlos Flores, liberal. Fito Irías, nacionalista. Carlos Flores. Presidente del Congreso. Luego Pineda Ponce. Luego Pepe Lobo. Pepe Lobo, fíjate que en el 2009, en el 2001, Pepe Lobo iba a ser viceministro de Seguridad. Oiga, bien. Era Carranza, era Carranza el que iba a ser presidente del Congreso. En unas maniobras ahí terribles, Pepe Lobo se quedó de presidente del Congreso y llegó a ser presidente de la República. Hasta ahí, miren, los presidentes de la República que han sido presidente del Congreso es Carlos Flores, Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández. Micheletti fue el presidente del Congreso de Mel Zelaya. Y el último, mire, es Mauricio Oliva, que para mí de todos ellos es el presidente más débil que ha tenido el Congreso Nacional. Mire, Juan Orlando fue un presidente totalmente beligerante. Carlos Flores, muy beligerante. Montoya, beligerante. Casi todos los liberales se pelearon con el presidente de la República, incluido Pineda Ponce. Entonces, ¿quién va a ser el próximo? Mire, todos esos son gente con arraigo.
con arraigo partidario. O sea, que siempre tuvieron una bancada fuerte que los apoyaba como tal. Que ese es el otro problema de ser presidente del Congreso uno sin una bancada fuerte. En algún momento, Josué, se le revuelve. Es como a uno de profesor, va, cuando es practicante, los alumnos, que va a dar clase y se le revuelven los hipótesis. No lo toman en ¿Cómo serio? recupera la disciplina? Sí. Tiene que salirse. Pero en el Congreso usted no puede salirse. Entonces, mire, todos esos tienen colmillo, son bipartidistas. En caso de Luis Redondo, por ejemplo, ya ha dicho la gente libre, algunos que están ahí disidentes, pues están los 50 votos de libre, pero están los 10 del Partido Salvador de Honduras, pero no les ajusta, Josué. Sí, van a tener que... Hoy dijo Villeda que le van a dar el voto, dijo. Sí, siento que algunos liberales también no van a, Claro, van a eso, prestar mire, el eso voto. quiere decir que si Redondo es el presidente, Redondo ya debe estar estudiando los códigos de cómo manejar un Congreso, porque le voy a decir, no es muy fácil. Claro En que política no es fácil. No es lo mismo. Principalmente cuando usted no tiene una chequera para sumar voluntades. Pero ahí vengo a lo que usted decía, venimos de allí. Julio, del respaldo, o sea, de una bancada sólida que ha pasado con los otros presidentes del Congreso Nacional. En este caso serían 10 o 9 compañeros del Partido Salvador de Honduras y los 50 de Libre que están prácticamente siendo parte de un acuerdo político. Sí, ya el presidente Meli y la presidenta dijeron que van a cumplir. A respetar la palabra. Y eso es importante porque hay un debate que me ha parecido muy interesante sobre la alianza de la oposición. ¿Hasta dónde llega la alianza? ¿Era una alianza solamente en tiempos electorales o es una alianza que se va a mantener los próximos 4 años? Gubernamental. Sí, va a ser una alianza gubernamental y por eso las preguntas que les hacía hace unos minutos. ¿A quién van a poner de ministro? ¿Si solamente a militantes del Partido Libertad y Refundación o van a tomar en cuenta también al PINU? Una integración. Exactamente. Este gobierno tiene el compromiso histórico de ser un gobierno de unidad nacional. Es importantísimo. Pero a nivel de Congreso Nacional, yo creo que antes de entrar al análisis, en nombre de toda la gente que está viendo y que no puede expresárselo de manera directa, estimado profesor, qué cátedra la que nos ha dado sobre la composición del Congreso Nacional, la cual yo agradezco profundamente porque la he disfrutado, sobre todo porque, y debo ser muy honesto, a partir del 2000 es que yo tengo conciencia de lo que está pasando en el país, porque antes de eso estaba, digamos, en el colegio y metido en otras dinámicas. Pero aunque lo he estudiado, escucharlo de un verdadero catedrático es realmente muy satisfactorio. Ahora, hablábamos de algo en la pausa que no quiero dejar escapar, y es sobre los partidos que verdaderamente no representan absolutamente nada a nivel electoral, lo que hemos llamado partidos bisagra, y ahora, de manera muy peyorativa y de manera intencionada, estoy llamando partidos chingaste, porque no valen absolutamente nada a nivel electoral. ¿Esos partidos deberían permanecer o deben desaparecer? Bueno, muchos ya se quedaron. En esta contienda electoral no pasan y ahí se quedan ya. Exactamente. Pero hay que repensar también esas fuerzas políticas. ¿Son legítimas o no? ¿Qué le da la legitimidad? Los votos. Y vemos que hay candidatos que no obtienen ni 3,000 votos. Eso da vergüenza. Ni 5,000 votos. Pero son 5,000 personas que valen. Sí, los votantes valen. Pero a nivel electoral no representan absolutamente nada. Digo, estas candidaturas, estos partidos políticos. Ahora, el Congreso Nacional, si Xiomara Castro, el Partido Libertad y Refundación, mantienen la alianza de la oposición, ahora la alianza de gobierno, y van a cumplir con la promesa de que la titularidad del Poder Legislativo la suma el Partido Salvador de Honduras, Luis Redondo es una persona potable. Es alguien que tiene mucha afinidad con las distintas expresiones políticas que confluyen en el Congreso Nacional
y creo que es alguien que ya tiene experiencia también a nivel del Poder Legislativo. Lo que mencionaba Julio sobre tener una bancada sólida, creo que eso se lo puede dar hasta cierto punto la alianza que tienen en este momento con el Partido Libertad y Refundación, los liberales que también quieran recuperar la credibilidad de la ciudadanía en su partido, pero eso también es delicado. ¿Por qué? Porque si entramos en un debate político, en una tensión dentro de la Cámara Legislativa entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libertad y Refundación, se queda solo. Y ahí va a perder muchísimo de su peso. Y para el tema de negociar dentro de la Cámara Legislativa va a estar en desventaja. Y un presidente del Congreso que no pueda negociar o que no tenga ese respaldo es un presidente débil. Por eso, él debe ser sagaz, debe fomentar esas relaciones de proximidad con sus compañeros de Cámara Legislativa, porque si no puede entrar en un periodo de decadencia muy fuerte. Y él hace algo muy bueno. Yo lo conozco a Luis Redondo y debo decir de que yo tengo una afinidad muy personal y tal vez no puedo ser totalmente objetivo cuando lo analizo porque me cae muy bien y debo admitirlo en aras de ser ético. Pero él tiene mucha cercanía con la sociedad civil, él se va a respaldar también de las fuerzas, digamos, de el sector social, de la sociedad civil, para darle legitimidad a los procesos legislativos. Creo que Luis Redondo va a abrir espacios también de consulta real, no esos aparentes maquillados de los que yo hablaba, de solamente sentar las personas que comulgan con mi partido político, y eso le va a dar mucha fuerza al Congreso Nacional. Que lo aprovechen o no, eso ya será un tema importante que veremos en la evolución de este Poder Legislativo. Creo que uno de los primeros pendientes, si él llega a ser presidente del Congreso Nacional, y también para el Partido Libre, para el Partido Salvador de Honduras, es el tema de las sedes, que no lo hemos tocado todavía, pero que es un tema prioritario en la agenda, no solamente de los partidos políticos del Congreso Nacional, sino también de la Presidencia de la República. Julio, Josué, hay otros candidatos también en Libre, claro. Se ha mencionado un Hugo Noé Pino, también claro. se ha mencionado al mismo Jorge Calic, que fue uno de los más votados en esta elección pasada. Mire, partiendo de que Mel Zelaya y Xiomara son líderes indiscutibles del Partido Libre, es que le van a cumplir. Y que yo creo que en Libre no hay espacio para un quiebre. O sea, levantarle la mano a Mel se le puede secar a alguien ahí en el Libre. Sí. En serio. Ay, Mel en el sentido clásico es un caudillo en Libre. Es un caudillo y vea los resultados. Ahora, este Congreso tiene una ventaja. Y es que, miren, los partidos que sobrevivieron están más pendientes de las próximas elecciones y que va a depender de su comportamiento. O sea, si el Partido Liberal sigue con posiciones tan raras que ha tenido en todo este periodo, se va a terminar de hundir. Porque hay otro elemento, Josué, contrario a lo que la gente cree. Miren, estas elecciones parlamentariamente, al partido que le fue de lo mejor fue a los liberales. Voy a poner un caso. Libre tiene 12 millones de marcas. Acumuló. Partido Nacional tiene 9 millones de marcas. Partido Liberal tiene 3 millones y pico de marcas. Esos 12 millones a Libre le dieron 50 diputados. Los 9 millones, que es la tercera, es 3 veces lo del Partido Liberal, le dieron 44 al Partido Liberal. Una tercera parte, lo del Partido Nacional, le dio 22. Sí. O sea, la mitad del Partido Nacional. Partido Liberal sacó 10% de votos y 17% de la Cámara Legislativa. O sea, mire, deben de aplaudir con todos los pecados que cometieron, cómo les ha ido parlamentariamente. Ahora, ¿sabrán ellos gerenciar esos 22 diputados?
Ahí hay 5 diputados de esos 22 que tienen cuentas pendientes con la democracia de este país, ¿va? Entonces, ¿esos serán los influyentes? ¿Serán los consortes de otros sectores o qué va? Entonces yo creo que es una gran oportunidad para Redondo. Y otro elemento que usted decía, sus vínculos con sociedad civil. Para como veo yo que se ha quitado el miedo mucha gente, lo que no puede empujar el Congreso Nacional, lo puede empujar la movilidad social. El movimiento social. Que llegue al Congreso a presionar, y el por qué tal cosa no. Si ya se terminó el miedo. Entonces, estos diputados van a volver, como le dije yo que iba a estar el gobierno, pendiente de la auditoría del pueblo. Claro. Y estos también van a tener que estar pendientes de las aspiraciones del pueblo. Y usted decía, las sedes son un desafío. ¿Cómo generar esa gobernabilidad, claro, por ejemplo, y esa armonía entre el Ejecutivo y también el Congreso Nacional? Entonces no puede ser del todo obstruccionista, a menos que la obstrucción venga de conservar privilegios como tal. Mire, la enorme debilidad de Oliva. Oliva se dejó quitar la asignación departamental que había para los diputados. Mire, yo no he visto presidente del Congreso más débil, pero totalmente débil que el señor Oliva. Se imagina que Hot en el 2014 le dice, lo que el Congreso reparte para los diputados me lo llevo yo para casa presidencial. Y que el fondo departamental es en el fondo ha sido un punto de negociación del presidente del Congreso. Eso es lo que yo le decía, ya sin chequera uno para elegir la Corte Suprema de Justicia como la otra vez, hoy tenemos que asegurarnos que si la ley va a existir, que yo creo que debía cambiarse de ley, esas comisiones que nombran para escoger, que son las verdaderamente cómplices de lo que tenemos en la Corte, porque les mandaron esa gente a los diputados. ¿Qué tal que les mandaran 40 gente totalmente honorable, que a quien elijan no tienen otra opción? Habrá que cambiar eso. ¿Usted recuerda en cuántas vueltas se eligió la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia? Cada día entraban dos votantes más. ¿En base a qué? A un incentivo. Todo eso debe volver a existir. No, ya no va. ¿Que logrará el Partido Salvador de Honduras esta integración ante esta recomposición de fuerzas, José, cree usted? Bueno, yo esperaría... Bueno, y otras fuerzas políticas también que han sacado un diputado. Sí, yo esperaría que... A ver, y esto es aspiracional de mi parte, yo esperaría que sí, pero se mueven tantos intereses. La verdadera democracia, la verdadera institucionalidad se salva a través del Congreso Nacional. Y esa es una gran responsabilidad que tienen los diputados y diputadas. Pero hay una responsabilidad que también, aparejada a esta que he mencionado, que estoy esperanzado de que se va a dar, porque va a Suyapa Figueroa, Ligia Ramos, porque tenemos a personas de la calidad de Hugo Noé Pino, que es un gran ser humano, un gran profesional. Nadie puede decir de que es una persona corrupta, muy por el contrario, es una de las personas más íntegras que yo he conocido. Que reviertan esas tendencias de las que hablaba Julio. Aquí, ¿cuántos millones no hemos escuchado que pasan por el Congreso para la elección de un alto funcionario del Estado? Escuchaba de diputados que se han sentado conmigo y me han dicho, mire Murillo, a nosotros a veces, a mí no, sí, todos dicen lo mismo, a mí no, pero yo he visto que pagan por votar y por no votar, por no llegar, por mandar al suplente, pagan no sé cuántos milloncitos. Mire, esos cuantos milloncitos salen de la bolsa del pueblo también. Así es. Y yo quiero saber si llega Redondo, que yo espero que sí, yo diría que sí, pero sobre todo la bancada de Libre, la bancada del Partido Salvador de Honduras, sí pueden frenar esa alta corrupción en el Congreso Nacional. Y si se lleva a cabo esa corrupción, ¿qué postura van a tener? Porque mire, una cosa es criticar desde afuera y otra es estar frente a la corrupción.
Hace muchos años, cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho, un estudiante le preguntó al abogado Edmundo Orellana si se consideraba honesto. Y él dijo, fíjese que hasta el momento no lo sé, dice, porque nunca me han ofrecido un maletín y no he sido probado. Pero yo diría que sí. Y esa fue una respuesta muy ética, muy honesta de su parte. Lo mismo le diría. Mucha gente dice, yo soy honesto, soy honesta, yo nunca, soy impoluto, no tengo precio. Me gustaría ver que les pongan un fajo de 10 millones de lempiras a ver si se van a mantener igual. Una persona verdaderamente íntegra se va a mantener honesta, sin importar cuánto dinero le pongan frente. Pero también la presión de grupo, eso debería ayudar a que no se corrompan sus correligionarios, que todos sean veedores de todos. Una especie de Gestapo positiva en el Congreso Nacional. Yo cuido a mi correligionario, él me cuida a mí también de no caer en la tentación y de librarme de todo mal, de la corrupción. Y yo creo que esa es la dinámica que queremos ver en el Congreso. Si hay un lema que yo quiero escuchar en ese Congreso, es el Congreso de la transparencia, el Congreso de la inclusión. La transparencia para que no se lleve a cabo actos de corrupción y de inclusión para escuchar a todos los sectores por igual. Volver a las sesiones también presenciales, Julio. ¿Es parte? Obligatoriamente tiene que volver. Miren, el primer indicador se va a ver con Redondo si reforma la ley orgánica del Congreso. Si la reforma o la cambia. Porque esa ley es autoritaria. No puede el Congreso tener 17 vicepresidentes solo para aumentarle 60,000 pesos a cada diputado y darle una camioneta. Eso no puede ser. No puede ser totalmente. Entonces, eso se va a ver si realmente son muestras. Y le voy a decir, todos los cambios que hay que hacer a este momento pareciera un poco contradictorio. Mire, el Congreso de ahorita no es para aprobar leyes, es para derogar. Es para derogar leyes. Y hacerlo con la mayor rapidez, porque ahorita hay mucha vigilancia del pueblo. Hay mucha vigilancia. Ahorita usted puede volarse las sedes, porque yo no le garantizo que el Partido Nacional, esos 44 diputados, ahí hay 11 diputados que aprobarían que se vuelen las sedes. Porque también ellos quieren sobrevivir. Si quieren sobrevivir, si en el Partido Nacional sobreviven algunos, por todo el dinero que tenían a su disposición en los departamentos. De lo contrario, hubieran salido. Bueno, mira, ¿quiénes salieron en Tegucigalpa? O sea, gente que la tiene su mismo partido en la mira. Entonces, la agenda del Congreso tiene que ser muy dinámica. Por eso creo yo que se está perdiendo mucho tiempo en todavía dudar de quién va a ser el presidente del Congreso. Ya debió haber una reunión interpartidaria, el Libre, Partido Liberal y otros partidos de que digan, esta va a ser la Junta Directiva del Congreso, y a partir de ahora van a ver cuál es la agenda que tienen que cumplir en tales y tales días. Porque el hondureño busca no solo la legitimidad que ha dado, sino eliminar la incertidumbre y dar certeza de que realmente se va por buen camino y no pensando para las próximas elecciones. Mire, Josué, Kimberly, actualmente en Libre hay una guerra departamental entre diputados de quienes tienen el poder. Si los del 28 de junio, los del Frente, la FURP, o si lo tienen los del POR. Mire, increíble, increíble. Un partido que viene de 12 años de llanura, de humillaciones, hoy ellos mismos peleando a nivel departamental. Sí. ¿Quién tiene el poder? Cuando se supone que Libre es un partido diferente, hombre, a los partidos tradicionales que hemos tenido. Esos diputados, uno entiende que en los departamentos hay símbolos de poder. Esos diputados debían de ponerse de acuerdo sobre su estrategia departamental como tal, ¿va? No viendo a quién le va a recibir la presidenta la lista de los funcionarios departamentales que vamos a poner. ¿A los del 28 o a los de la FRP? ¿O a los del Porro o a los de Acción?
etcétera. Yo creo que eso es penoso y en nada, yo con todo respeto les digo a los diputados de Libre, eso en nada ayuda Así es. a la gobernabilidad que puede tener el partido como tal. Porque un poco lo que decía Josué, el pueblo hondureño está más pendiente si lo que prometió Libre se va a cumplir. Y hay un gran sector de la población que está dispuesta a ayudar que se cumpla. Pero hay otros que están atentos a fiscalizar. Josué. Entre esos sectores que estamos con toda la disposición de contribuir, estamos nosotros. Es decir, los que trabajamos en la sociedad civil y que tratamos hasta cierta medida de fortalecer la institucionalidad en medio de tanta corrupción, tanta impunidad, displicencia, negligencia. Pero creo que, y eso me lleva al tema que les había mencionado, ¿a quién pone Xiomara? ¿Cómo configura su gabinete de gobierno? Eso es fundamental. Y yo esperaría, de nuevo, que temas como salud, educación, agro, el tema del turismo, el de las relaciones exteriores, sean personas que entiendan el tema, pero que no solamente sean profesionalmente capaces, sino que éticamente, moralmente, de una sola pieza. Porque hemos tenido muchos buenos profesionales y, de nuevo, yo soy de las personas que cree que en la educación está el futuro de Honduras. Una buena educación de calidad, pertinente. Pero también he visto que no solamente es la educación, porque hemos tenido a grandes profesionales, abogados, doctores en medicina, que han sido las caras, los nombres y apellidos de la corrupción en Honduras. Entonces, un título no le garantiza a usted que sea una persona honorable. Necesitamos gente buena, gente íntegra. No me canso de decir que la integridad es algo que hemos perdido en este país. Y quiero ver ese tipo de personas a cargo de la administración pública. Yo creo que Xiomara es una buena persona. Creo que además ha sido forjada su liderazgo, su temple, sus conocimientos en la calle, pero también por personas que la han rodeado, que son intelectuales de muy alto perfil. Creo que tiene también contrapesos dentro de su mismo partido que pueden ayudar a que no se desvíe su gobierno hacia tendencias más autoritarias, menos horizontales. Y quiero creer de que la sociedad que en este momento ve con esperanza el futuro de este país va a apoyar las buenas políticas, acciones, proyectos del gobierno, pero siempre con un ojo eminentemente crítico. Eso no lo podemos perder. Otra cosa que le decía, y perdón que fui muy fuerte, porque ya me han escrito un par de personas que cuando dije lo de ser hipócrita, de ver al campesino de menos, aunque fui fuerte, lo sostengo y lo voy a sostener frente a cualquiera. Y sostengo esto también. Sería de doble moral juzgar un acto de corrupción de manera muy severa, como lo he hecho en el pasado, porque lo hizo el Partido Nacional, y ser muy laxo si lo hace el nuevo partido de gobierno. Eso no se hace. Eso es tener un doble talante. No. Es decir, vamos a acompañar, y yo personalmente tengo, como Josué Murillo y como director de una organización no gubernamental internacional, voy a acompañar los procesos de cambio con el gobierno, pero si veo un acto de autoritarismo, de corrupción, inmediatamente lo voy a denunciar. Porque de eso se trata. Yo creo que ese es el tipo de ciudadanía activa que necesitamos, una ciudadanía que acompañe críticamente los procesos de reforma, de cambio, de la institucionalidad y de la sociedad que estamos esperando como agua de mayo. Lo necesitamos. Necesitábamos esta victoria de Xiomara, porque ya estábamos hastiados de tanta corrupción. Estábamos cansados de un partido que se mantuvo en el poder, primero de manera legítima y después de manera ilegítima, abusando de derechos humanos, generando entornos de violencia,
sentando en ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a los presidentes de los demás poderes y dándoles directrices, violando el principio de separación de poderes. Esas son cosas que no queremos volver a presenciar en nuestra historia. Esos son los cambios que estamos esperando. Y esos son los cambios que estoy seguro que en el corto plazo van a promover los nuevos actores del gobierno y sobre todo doña Xiomara Castro, a quien yo le deseo el mejor de los éxitos, y lo va a tener en la medida en que se mantenga firme en esa voluntad de generar espacios de participación ciudadana, de reformas, de cambios estructurales, de generar oportunidades para todos y todas, y creo que es muy particularmente para la juventud del país, que como decía, me impresionó la historia que usted compartió, mi estimado amigo, pero es una historia que he escuchado una y otra vez, y creo que la indolencia, el cinismo que han tenido los gobernantes anteriores es lo que más nos ha afectado en nuestra moral como pueblo. Mire, escuchar que las niñas mayores a 12 años le dan a ellas pastillas anticonceptivas porque lo más probable es que las van a abusar en la ruta migratoria, al que no le duela eso es que tiene un corazón de piedra. Y sobre todo, si tiene la oportunidad de cambiar esa realidad y no lo hace, incurre en un pecado imperdonable, porque de esa persona, de su inacción, de su falta de compromiso con el país, se deriva el dolor y la miseria de otros. Eso es inaceptable, y por eso estamos esperando cambios radicales, cambios estructurales, que salven la democracia, pero también que aumenten la calidad de vida del pueblo hondureño. ¿Tenemos derecho a migrar? Sí, yo sí defiendo el derecho a migrar, pero también tenemos derecho a quedarnos en nuestro país con todas las condiciones, con todas las dignidades que merecemos como pueblo. La juventud, los adultos mayores, las personas con discapacidad. ¿Cómo es eso de que no vamos a generarles cambios reales? Y cambios reales, ¿por qué lo menciono? Esto de cambios reales. Porque yo he visto medidas como hay que contratar a personas con discapacidad. Las contratan por un mes, las reportan las empresas y después dicen, he contratado 10 en el año. Sí, pero por el amor de Dios, con 1 o 2 meses de trabajo no le resolvió nada a esta persona. Esos son los cambios que promueven en empresa privada, en gobierno. Esos cambios cosméticos de maquillaje no nos sirven. Necesitamos cambios estructurales, y yo de nuevo expreso mi fe y mi esperanza y la deposito en este gobierno que va a asumir la presidencia en unos cuantos días. Muy bien, llegamos al periodo ya de las conclusiones. José, mire, una cosa que quiero anotar es, mire, en Honduras la tradición es que los designados son resignados. Sí. Mire, en este gobierno de Xiomara, Salvador Narrala no va a ser Ricardo Álvarez. Sí. Decía el vicepresidente de Gordon Wilson, Estados Unidos, que decía que un vicepresidente es un ser cataléctico, que no se mueve, que no opina, que no habla absolutamente. Ese es un vicepresidente en Estados Unidos. Y aquí también. Y de vez en cuando dice, hay un terremoto, le dicen a uno, anda. Que haya a un cambio presidencial donde el presidente no quiere ir, anda. Ese es el papel de uno. Ahora, Narrala va a tener ese papel en el gobierno de doña Xiomara, como el que tuvo Ricardo, como el que tuvieron los otros. Allá totalmente, yo creo que no va. No, creo que los tres coincidimos que no. Mire, Narrala no es un hombre de ocio político. Y también tiene que ver muy fundamental eso, ¿va? Entonces, en conclusión general, nosotros debemos de tener esperanza, ¿va? Que los políticos han recibido una lección, que hay una contundencia electoral del pueblo hondureño, puso a cada quien en su lugar, donde quiso supremacía electoral la dio, donde distribuyó poderes para ponerse de acuerdo también, y entonces yo creo que debemos de entender el momento difícil en que vivimos y la demanda que hay de la población hondureña por borrar la corrupción. Así es. Josué.
Kimberly, en primer lugar, agradecerle por la invitación y el honor de haber compartido este panel con mi estimado amigo Julio Navarro. De nuevo, es uno de los analistas que más sigo porque siempre lo escucho con opiniones bien fundamentadas, objetivas y sobre todo orientadas a promover el debate, pero el debate que nos lleve a la acción. Sí. Y eso es muy importante. Le deseo lo mejor a Xiomara Castro, a la presidenta de Honduras, a su gabinete, futuro gabinete de gobierno, que yo espero con ansias ver cómo lo va a conformar. Le deseo muchos éxitos también al Congreso Nacional que va a asumir dentro de unos días. Y espero ver en el corto plazo esos cambios que necesita el pueblo hondureño y el país para salir adelante, para salir del subdesarrollo. Espero también ver más, y yo esperaría de doña Xiomara Castro, ver más puestos o más titulares de la Secretaría de Estado con rostro de mujer. Y también lo esperaría que en la toma de decisiones se tome muy en cuenta la perspectiva de género, que ha sido tan invisibilizada en los últimos, bueno, en toda la historia de nuestro país. Y la agenda de los grupos en situación de vulnerabilidad, construirla en torno a lo que decía mi estimado amigo Julio Navarro, a la reconstrucción del país como un todo. Ese esqueleto que ha quedado casi en cenizas y que hay que reconstruirlo con urgencia. Bien, muchísimas gracias a mis dos distinguidos invitados. De inmediato vamos con un resumen informativo en el foro La Entrevista. Nuestra compañera Kelly Olivera nos informa que les den medicamento, piden pacientes del Mario Mendoza por huelga de empleados. Adelante con usted. Gracias, Kimberly. Así es. Continúa la toma aquí en el Mario Mendoza de los empleados y son los pacientes los que sufren las consecuencias. ¿Desde qué horas está aquí? Ya casi las 9 de la mañana y no los atienden. Desde las 6 de la mañana, desde las 6. ¿Qué les han dicho? No, nada. ¿De dónde viene? Yo vengo de Olancho. ¿Se vino desde ayer para poder venir? Sí, desde ayer me vine. Gastando y se vienen a dar con la sorpresa que no hay atención. Gastando, claro que gastando. Y necesitando el medicamento también, ¿no? Sí. El medicamento. Vamos a continuar. ¿Qué le dice usted a los empleados? Yo les digo que me den el medicamento. ¿Desde dónde viene? Yo vengo de allá del sur, vine de ayer. Gastando la poca ficha, como dicen. Aguantando hambre y mire. Deben de ser conscientes, la medicina la deberían de dar, porque venimos de largo. Que les den el medicamento. Eso. Que no los atiendan, pero que les den. No los atiendan, pero que los den el medicamento. ¿Qué les dicen? Que no hay medicamentos. Hay medicamentos, hay algunos medicamentos que no hay. Por ejemplo, yo consumo sertralina y nunca me han dado. Pero uno no le puede echar la culpa al empleado. Al empleado no le han dado aquí y sin comida no va a trabajar nadie. Sin comida no va a trabajar nadie. Entonces el empleado no tiene la culpa. El empleado no tiene la culpa, tiene la culpa el gobierno. ¿Ah? Me imagino que con el cambio de gobierno va a cambiar las cosas. Eso es lo que se escucha. Y después eso hay que verlo. Hay que verlo si es cierto que va a cambiar o no va a cambiar. Bien, ya son casi las 9 de la mañana y aquí no hay atención médica. Ya escucharon, los pacientes están pidiéndole que les den los medicamentos. Los medicamentos es lo que están pidiendo porque necesitan controlar sus enfermedades y son medicamentos controlados que solo con receta médica se pueden vender y son caros. Y la mayoría de la población que busca atención médica acá son de escasos recursos. Vamos a retornar con ustedes. Buen día. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Kelly Olivera. De inmediato, nuestro compañero Giovanni Villalobos nos informa que esta semana saldrá otra caravana de inmigrantes de Honduras, a pesar de que se esperan cambios significativos con el nuevo gobierno. Con este contacto nos despedimos del foro La Entrevista. Gracias por su sintonía. Gracias, buenos días. Itzmania Platero, defensora de derechos humanos, nos da cuenta
que estas caravanas de migrantes hacia la nación del norte, a los Estados Unidos, pues no se detienen. Esta semana sale otra. Mira, es imposible que se detengan porque no ha habido durante todo este proceso algo para aliviar la situación económica y la inseguridad jurídica de la que está siendo objeto la población hondureña. Hoy se habla de que en estos próximos días estarían saliendo al menos unas 2.000 personas, pero este flujo migratorio no se ha detenido al grado que en una semana se ha vuelto a llenar Chiapas con población migrante y con este grupo de goteo que está cotidianamente ingresando al territorio mexicano. Ahora, ¿esto es irreversible, Itzmania? Es irreversible si no se hace algo al respecto. Todavía hasta el momento Honduras no se ha acoplado a todas las políticas migratorias que se gestaron mientras nosotros estábamos en la fiesta electoral. Y sin embargo, no ha habido también un aporte por parte de los hondureños para exigir al presidente John Biden el cese del título 42, la expulsión de la política Quédate en México, que es inhumana, y además ayudar a los DACA y a los tepecianos que en este mes también estarían venciéndose los plazos de estar en el territorio de los Estados Unidos y muchos temen salir de ese país apoyándose las autoridades migratorias en el título 42. Gracias a Itzmania Platero, defensora de derechos humanos, dando a conocer sobre esta preocupante situación que aqueja a la población hondureña, y esta semana se espera salga otra caravana de migrantes hacia los Estados Unidos. Con este informe retorno con ustedes. Buen día.